Título del libro: Juan Salvador Gaviota. Escritor: Richard Bach. Al verdadero Juan Gaviota, que todos llevamos por dentro. Primera parte. Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa, cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajo sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión. Un solo centímetro más. Excrepáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender, sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros, solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzos, y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas en el mar, sino que dejaba tras sí una estela plana y larga, al rozar las superficies con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas, que luego revisaba paso a paso sobre la playa, que sus padres se desanimaron aún más. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué?, preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? Hijo, ya no eres más que huesos y plumas. No me importa ser solo huesos y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más, solo deseo saberlo. Mira, Juan, dijo su padre,
con cierta ternura. El invierno está cerca, habrá pocos barcos y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es comer. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos, intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, trinando. Y batiéndose con la bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez, pero no le dio resultado. Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. Hay tanto que aprender. No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo. El tema fue la velocidad, y en una semana de prácticas había aprendido más acerca de la velocidad que la más veloz de las gaviotas. A una altura de 300 metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flameante picado hacia las olas y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flameantes picados. En solo 6 segundos voló a 100 kilómetros por hora, velocidad a la cual el ala levantada empieza a ceder. Una vez tras otra, le sucedió lo mismo, a pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo de su habilidad, perdía el control a alta velocidad. Subía a 300 metros, primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que trataba de mantener alzada su ala izquierda, giraba violentamente hacia ese lado y al tratar de levantar su derecha para equilibrarse, entraba como un rayo en una descontrolada barrena. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esa ala. 10 veces lo intentó y las 10 veces, al pasar a más de 100 kilómetros por hora, terminó en montón de plumas descontroladas, estrellándose contra el agua. Empapado, pensó, al fin que la clave debía ser mantener las alas quietas a alta velocidad. Aletear, se dijo, hasta 70 por hora y entonces dejar las alas quietas. Lo intentó otra vez a 700 metros de altura. Descendió en vertical, el pico hacia abajo y las alas completamente extendidas y estables desde el momento en que pasó los 70 kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió. En 10 segundos volaba como una centella sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para gaviotas, pero el triunfo duró poco. En el instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó. En el mismo terrible e incontrolado desastre de antes, y a 130 kilómetros por hora. El desenlace fue como un dinamitazo. Juan Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Cuando recobró el sentido, era ya pasado el anochecer y se halló a la luz de la luna y flotando en el océano. Sus alas desgreñadas parecían lingotes de plomo, pero el fracaso le pesaba aún más sobre su espalda. Débilmente
Deseó que el peso fuera suficiente para arrastrarle al fondo, así terminar con todo. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota. Soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre volar, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, tendría las alas cortas de un halcón y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada, y estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota. La voz se fue desvaneciendo y Juan se sometió durante toda la noche. El lugar para una gaviota es la playa, y desde ese momento se prometió ser una gaviota normal. Así, todo el mundo se sentiría más feliz. Cansado se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, agradecido de lo que había aprendido sobre cómo volar a baja altura con el menor esfuerzo. Pero no, pensó, ya he terminado con esta manera de ser. He terminado con todo lo que he aprendido. Soy una gaviota como cualquier otra gaviota y volaré como tal. Así es que ascendió dolorosamente a 30 metros y aleteó con más fuerza, luchando por llegar a la orilla. Se encontró mejor por su decisión de ser como otra cualquiera de la bandada. Ahora no habría nada que le atara a la fuerza que le impulsaba a aprender. No habría más desafíos ni más fracasos. Y le resultó grato dejar ya de pensar y volar en la oscuridad hacia las luces de la playa. La oscuridad, exclamó, alarmada la hueca voz. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Juan no estaba alerta para escuchar. Es grato, pensó, la luna y las luces centelleando en el agua, trazando luminosos senderos en la oscuridad. Y todo tan pacífico y sereno. Desciende. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubiera nacido para volar en la oscuridad, tendrías los ojos del búho. Tendrías por cerebro cartas de navegación. Tendrías las alas cortas de un halcón. Allí, en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores, sus resoluciones se esfumaron. Alas cortas, las alas cortas de un halcón. Esta es la resolución. Qué necio he sido. No necesito más que un ala muy pequeñita. No necesito más que doblar la parte mayor de mis alas y volar con los extremos. Alas cortas. Subió a 700 metros sobre el negro mar y sin pensar por un momento en el fracaso o en la muerte. Pegó fuertemente las antealas a su cuerpo. Dejó solamente los afilados extremos asomados como dagas al viento y cayó en picado vertical. El viento le azotó la cabeza con un bramido monstruoso. 100 kilómetros por hora, 130, 180 y aún más rápido. La tensión de las alas a 200 kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a 100. Y con un mínimo movimiento de los extremos de las alas, aflojó gradualmente el picado y salió disparado sobre las olas, como una gris bala de cañón bajo la luna. Entornó sus ojos contra el viento hasta transformarlos en dos pequeñas rayas y se regocijó
a 200 kilómetros por hora y bajo control. Si pico desde 1000 metros en lugar de 500, ¿a cuántos llegaré? Olvidó sus resoluciones de hace un momento, arrebatadas por ese gran viento. Sin embargo, no se sentía culpable al romper las promesas que había hecho consigo mismo. Tales promesas existen solamente para las gaviotas que aceptan lo corriente. Uno que ha palpado la perfección en su aprendizaje no necesita esa clase de promesas. Al amanecer, Juan Gaviota estaba practicando de nuevo. Desde 2000 metros los pesqueros eran puntos sobre el agua plana y azul. La bandada de la comida, una débil nube de insignificantes motitas en circulación. Estaba vivo y temblaba ligeramente de gozo, orgulloso de que su miedo estuviera bajo control. Entonces, sin ceremonias, escogió sus antealas, extendió los cortos y angulosos extremos y se precipitó directamente hacia el mar. Al pasar los 2000 metros, logró la velocidad máxima. El viento era una sólida y palpitante pared sonora contra la cual no podía avanzar con más rapidez. Ahora volaba recto, hacia abajo, a 320 kilómetros por hora. Tragó saliva, comprendiendo que se haría trizas si sus alas llegaban a desdoblarse a esa velocidad y se despedazaría en 1 millón de partículas de gaviota. Pero la velocidad era poder, y la velocidad era gozo, y la velocidad era pura belleza. Empezó su salida del picado a 300 metros. Los extremos de las alas batidos y borrosos en ese gigantesco viento, y justamente en su camino, el barco y la multitud de gaviotas se desenfocaban y crecían con la rapidez de una cometa. No pudo parar, no sabía aún ni cómo girar a esa velocidad. Una colisión sería la muerte instantánea. Así que cerró los ojos. Sucedió entonces que esa mañana, justo después del amanecer, Juan Salvador Gaviota se disparó directamente en medio de la bandada de la comida, marcando 318 kilómetros por hora, los ojos cerrados y en medio de un rugido de viento y plumas. La gaviota de la providencia le sonrió por esta vez y nadie resultó muerto. Cuando al fin apuntó su pico hacia el cielo, aún zumbaba a 240 kilómetros por hora. Al reducir a 30 y extender sus alas otra vez, el pesquero era una miga en el mar, 1000 metros más abajo. Solo pensó en el triunfo, la velocidad máxima, una gaviota a 320 kilómetros por hora. Era un descubrimiento, el momento más grande y singular en la historia de la bandada. Y en ese momento, una nueva época se abrió para Juan Gaviota. Voló hasta su solitaria área de prácticas y doblando sus alas para un picado desde 3000 metros, se puso a trabajar enseguida para descubrir la forma de girar. Se dio cuenta de que al mover una sola pluma del extremo de su ala, una fracción de centímetro, causaba una curva suave y extensa a tremenda velocidad. Antes de haberlo aprendido, sin embargo, vio que cuando movía más de una pluma a esa velocidad, giraba como una bala de rifle. Y así fue Juan la primera gaviota de este mundo en realizar acrobacias aéreas. No perdió tiempo ese día en charlar con las otras gaviotas, sino que siguió volando hasta después de la puesta del sol. Descubrió el rizo, el balance lento, el balance en punta, la barrena invertida, el medio rizo invertido.
Cuando Juan Gaviota volvió a la bandada, ya en la playa, era totalmente de noche. Estaba mareado y rendido. No obstante, y no sin satisfacción, hizo un rizo para aterrizar y un tonel rápido justo antes de tocar tierra. Cuando sepan, pensó, lo del descubrimiento, se pondrán locos de alegría. Cuanto mayor sentido tiene ahora la vida. En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres. Podremos aprender a volar. Los años venideros susurraban y resplandecían de promesas. Las gaviotas se hallaban reunidas en sesión de consejo cuando Juan tomó tierra. Y parecía que habían estado así reunidas durante algún tiempo. Estaban efectivamente esperando. Juan Salvador Gaviota, ponte al centro. Las palabras de la gaviota mayor sonaron con la voz solemne propia de las altas ceremonias. Ponerse en el centro solo significaba gran vergüenza o gran honor. Situarse en el centro por honor era la forma en que se señalaban a los jefes más destacados entre las gaviotas. Por supuesto, pensó, la bandada de la comida, esta mañana, vieron el descubrimiento. Pero yo no quiero honores, no tengo ningún deseo ser líder. Solo quiero compartir lo que he encontrado y mostrar esos nuevos horizontes que nos están esperando. Y dio un paso al frente. Juan Salvador Gaviota, dijo el mayor, ponte al centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes. Sintió como si le hubieran golpeado con un madero. Sus rodillas empezaron a temblar. Sus plumas se combaron y le zumbaban los oídos. Al centro para deshonrarme. Imposible. El descubrimiento. ¿No entienden? Están equivocados, están equivocados. Por su irresponsabilidad temeraria, entonó la voz solemne, al violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas. Ser centrado por deshonor significaba que le expulsarían de la sociedad de las gaviotas, desterrado a una vida solitaria allá en los lejanos acantilados. Algún día, Juan Salvador Gaviota, aprenderás que la irresponsabilidad se paga. La vida es lo desconocido y lo irreconocible, salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible. Una gaviota nunca replica el consejo de la bandada, pero la voz de Juan se hizo oír. ¡Irresponsabilidad! Hermanos míos, gritó. ¿Quién es más responsable que una gaviota que encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante 1000 años hemos luchado por las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. La bandada parecía de piedra. Se ha roto la hermandad. Entonaron juntas las gaviotas, y todas de acuerdo cerraron solemnemente sus oídos, y Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y a ver. Aprendía más cada día. Aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad
podía ayudarle a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Ya no le hicieron falta pesqueros ni pan duro para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores, mientras las otras gaviotas yacían en tierra, sin ver más que niebla y lluvia. Aprendió a cabalgar los altos vientos tierra adentro, para relajarse allí con los más sabrosos insectos. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo ahora para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta, y al desaparecer aquellas de su pensamiento, tuvo por cierto una vida larga y buena. Vinieron entonces al anochecer. Encontraron a Juan planeando, pacífico y solitario en su querido cielo. Las dos gaviotas que aparecieron junto a sus alas eran puras como luz de estrellas, y su resplandor era suave y amistoso en el alto cielo nocturno. Pero lo más hermoso de todo era la habilidad con la que volaban. Los extremos de sus alas avanzado a un preciso y constante centímetro de las suyas. Sin decir palabra, Juan les puso a prueba que ninguna gaviota había superado jamás. Torció sus alas y redujo su velocidad a 1 solo kilómetro por hora, casi parándose. Aquellas dos radiantes aves redujeron también la suya, en formación cerrada. Sabían lo que era volar lento. Dobló sus alas, giró y cayó en picada a 200 kilómetros por hora. Se dejaron caer con él, precipitándose hacia abajo en formación impecable. Por fin, Juan voló con igual velocidad hacia arriba en un giro lento y vertical. Giraron con él sonriendo. Recuperó el vuelo horizontal y se quedó callado un tiempo antes de decir: Muy bien, ¿quiénes sois? Somos de tu bandada, Juan. Somos tus hermanos. Las palabras fueron firmes y serenas. Hemos venido a llevarte más arriba, a llevarte a casa. Casa no tengo, bandada tampoco tengo. Soy un exilado y ahora volamos a la vanguardia del viento de la gran montaña. Unos cientos de metros más y no podré levantar más este viejo cuerpo. Sí que puedes, Juan, porque has aprendido. Una etapa ha terminado y ha llegado la hora de que empieces otra. Tal como le había iluminado toda su vida, también ahora el entendimiento iluminó ese instante de la existencia de Juan Gaviota. Tenían razón. Él era capaz de volar más alto y ya era hora de irse a casa. Echó una larga y última mirada al cielo, a esa magnífica tierra de plata donde tanto había aprendido. Estoy listo, dijo al fin. Y Juan Salvador Gaviota se elevó con las dos radiantes gaviotas para desaparecer en un perfecto y oscuro cielo. La segunda parte será para la próxima semana.